La nieve caía sucia la noche en que Clara fue vendida. Estaba de pie bajo una farola parpadeante en el borde del distrito industrial, en silencio mientras sus padres adoptivos negociaban su precio. 25,000 pesos. Oferta final. La transacción duró menos de 5 minutos. Luego llegó un extraño, un hombre con una autoridad silenciosa y una calma peligrosa, y pagó una deuda que no era suya. Miró a Clara una vez y dijo 4 palabras que lo cambiaron todo. No quiero volver a ver tu cara. Pero no se lo decía a ella. Lo que sigue es una historia sobre los espacios entre la violencia y la seguridad, sobre niños que aprenden a respirar de nuevo, y sobre una chica a la que le dijeron que era estéril y que forma una familia en una tierra que todos los demás llamaron muerta. Esta es una historia sobre lo que crece después del invierno. La nieve caía sucia esa noche, escamas grises que se aferraban a los hombros de Clara como ceniza. Estaba de pie bajo la única farola parpadeante en el borde del distrito industrial, donde los almacenes daban paso a terrenos baldíos y cercas rotas. El viento le cortaba el delgado abrigo, pero ella no temblaba. Había aprendido hace años que la quietud te hacía más pequeña, invisible, casi. La voz de su padre adoptivo se elevó por encima del viento. Dijimos 20,000. Ese fue el acuerdo. El interés cambió la cantidad. El hombre de enfrente, de cuello grueso, reloj caro, aliento que se empañaba de blanco, no miró a Clara. Nadie lo hizo. Llevas 3 meses de retraso. ¿Sabes cómo funciona esto? Vale más que eso, dijo su madre adoptiva, con voz monótona, brazos cruzados, el rostro vuelto de Clara, como si estuviera negociando el alquiler de un coche. Estás sana, trabaja, no causa problemas. Clara fijó sus ojos en la nieve que se acumulaba a sus pies. Las palabras la invadían como siempre lo habían hecho, transaccionales, clínicas, vacías de cualquier cosa humana. Tenía 16 años. Sabía lo que estaba pasando. Simplemente no sabía cómo detenerlo. Una pequeña multitud se había reunido en el frío. Hombres con abrigos largos, algunas mujeres mirando desde las ventanas de los coches, con los rostros iluminados por el resplandor del tablero. Testigos. Pero nadie se movía. Nadie hablaba. Observaban de la misma manera que la gente observa los accidentes, con una inmovilidad mórbida, aliviados de que no les estuviera pasando a ellos. Oferta final, dijo el hombre de cuello grueso. 25. Tómalo o lo denuncio. La mandíbula de su padre se contrajo. Los dedos de su madre tamborileaban contra la manga de su abrigo. Clara esperó el resultado que ya conocía. Entonces llegaron los faros. Un sedán negro se detuvo en el borde del lote. El motor ronroneaba suavemente. La puerta del conductor se abrió y un hombre salió. Alto, de pelo oscuro, de ascendencia coreana, de unos 35 años. Se movió por la nieve con la clase de calma que no pedía espacio. Simplemente se le concedía. La multitud se movió. El hombre de cuello grueso se enderezó. El hombre, Román, aunque Clara no sabría su nombre hasta más tarde, se detuvo a pocos pasos. Sus ojos recorrieron la escena una vez. Clara temblaba y permanecía en silencio. Sus padres, tensos y calculadores. La multitud, congelada en su complicidad. ¿Cuánto? Su voz era suave, apenas más alta que el viento. Esto no le concierne, comenzó su padre. La mirada de Román no se movió. ¿Cuánto? El hombre de cuello grueso dijo la cifra. Román se llevó la mano al abrigo, sacó un sobre y lo entregó sin contarlo. El hombre lo hojeó, asintió una vez y se apartó. Román se giró hacia los padres de Clara. Su expresión no había cambiado. Sin ira, sin asco, solo una certeza fría y profunda. La deuda está pagada, dijo. No quiero volver a ver su cara. Su padre abrió la boca, la cerró. Su madre desvió la mirada. Se fueron. El motor arrancó. Las luces traseras se desvanecieron en la nieve. Desaparecieron. Clara se quedó sola bajo la farola. El viento le mordía el abrigo, rodeada de extraños que ya se dispersaban, libre técnicamente, pero sin hogar, sin nombre, sin nadie que la reclamara.
Román la observó durante un largo momento. Luego hizo un gesto hacia el sedán. «Sube», dijo. No era una orden, ni una petición, algo completamente diferente. Clara miró la calle vacía por donde sus padres habían desaparecido. Luego al hombre que acababa de pagar 25,000 pesos por una chica que no conocía. La nieve caía más fuerte ahora, borrando huellas, cubriendo pruebas. Ella subió al coche. La casa no era lo que Clara esperaba. Ni una mansión, ni cálida, ni acogedora. Solo una estructura de 2 pisos al final de una calle tranquila. La pintura descolorida, la luz del porche quemada. Román abrió la puerta principal y se hizo a un lado, dejándola entrar primero. Los músculos de Clara se tensaron. Este era el momento, la revelación, la trampa, la razón. Había sido comprada. Ahora venía el pago. Pero Román solo se quitó el abrigo, lo colgó en un gancho junto a la puerta y se dirigió a la cocina sin mirar atrás. El interior era espartano, muebles gastados, platos desiguales visibles a través de una puerta. Sin decoraciones, sin fotografías, el tipo de casa que existía puramente por función. Nada más. «Hay una habitación arriba», dijo Román, llenando un vaso de agua en el lavabo. «Segunda puerta a la izquierda. Los baños están al otro lado del pasillo». Clara esperó el resto. Las reglas, las expectativas, las consecuencias. Ninguna llegó. Un crujido en la escalera la hizo girar. 4 niños estaban en el rellano, mirándola. El más joven, un niño tal vez de 6 años, tenía los ojos grandes y una sonrisa sin un diente apenas contenida. Se agarraba a la barandilla como si quisiera saltar por encima, esperanzado, curioso. «Sam, a la cama». La voz de Román era tranquila pero firme. Junto a Sam había una niña, quizás de 8 años, con el pelo oscuro recogido en una trenza desordenada. Observaba a Clara como la presa observa a los depredadores, alerta, calculando rutas de escape, ansiosa, vigilante. «Tú también, Nora». Detrás de ellos, un niño de unos 10 años se apoyó en la pared, con el rostro vuelto hacia las sombras. No miró a Clara, no miró nada, retraído, silencioso. Wyatt, el mayor, un niño, quizás de 13 años, estaba en lo alto de la escalera con los brazos cruzados, la mandíbula tensa, los ojos duros. Miró a Clara como si fuera una infección. ¿Quién es ella? Su voz goteaba hostilidad. «Caleb», Román dejó el vaso. «A la cama». «Trajiste a otro a casa. No tenemos espacio. No tenemos cama ahora». El tono no subió, no se agudizó, pero algo en él hizo que la boca de Caleb se cerrara de golpe. Se dio la vuelta y desapareció por el pasillo, sus pasos pesados de ira. Los otros 3 le siguieron. Sam de mala gana, Nora en silencio, Wyatt como un fantasma. Clara se quedó en la entrada esperando. Román hizo un gesto hacia las escaleras. Segunda puerta a la izquierda. Ella subió lentamente, cada nervio gritando. El pasillo estaba oscuro, las puertas cerradas. Encontró la habitación, pequeña, desnuda, una cama individual con sábanas descoloridas, una ventana que daba a la calle, sin cerradura en la puerta, sin cerradura. Se sentó en el borde de la cama, todavía con su abrigo puesto. Escuchó cómo la casa se calmaba a su alrededor. Pasos en otras habitaciones, agua corriendo, una puerta cerrándose, luego silencio. Román nunca subió, nunca la revisó, nunca explicó lo que sucedería después. Clara esperó en la oscuridad, los músculos tensos, los oídos agudizados por el sonido de pasos en el pasillo, por la puerta que se abría, por las manos que se acercaban, por la violencia que siempre, siempre venía después de que los hombres pagaban dinero. Pero la casa permaneció en silencio. Pasaron las horas. El viento agitaba la ventana. La nieve seguía cayendo afuera, visible en el resplandor de las farolas. Clara se acostó completamente vestida, todavía con el abrigo puesto, las botas todavía atadas. No cerró los ojos, no bajó la guardia. Esperó que algo malo sucediera y esperó y esperó.
Clara se despertó antes del amanecer, todavía vestida, con el cuello rígido por dormir en posición de alerta. La casa estaba en silencio. Bajó las escaleras con cuidado, comprobando cada escalón en busca de crujidos. En la cocina, encontró evidencias de una rutina matutina: cuencos de cereales vacíos en el fregadero, una cafetera a medio llenar, mochilas escolares alineadas junto a la puerta. Empezó con los platos. Sus manos conocían el trabajo. Ya había sido útil antes. Era la única moneda que había tenido. Sé tranquila, sé útil, sé invisible hasta que te necesiten. Quizás si demostraba lo que valía, la espera terminaría. Quizás entendería por qué estaba aquí. Los niños se fueron a la escuela sin hablarle. Romana sintió una vez y lo siguió. Clara limpió, barrió, limpió mostradores que ya estaban limpios. Por la tarde, decidió cocinar. Había ingredientes: arroz, verduras, pollo en el congelador, cosas básicas. Ya había preparado comidas antes en su casa anterior, cuando su madre estaba demasiado cansada o demasiado enojada para molestarse. Pero esta cocina era diferente. La estufa funcionaba más caliente. Las ollas no le eran familiares. Y sus manos, firmes ayer, ahora temblaban. El arroz se quemó, se pegó negro al fondo de la olla, llenando la cocina de humo acre. Clara raspó frenéticamente, el corazón latiéndole fuerte, arruinado, desperdiciado, estúpida. Volvió a empezar. Hizo sopa en su lugar. Sencillo, más difícil de arruinar. Pero sus manos temblaban cuando llevó la olla a la mesa, y el borde chocó con el mostrador, y la sopa se derramó por un lado, escaldándole la muñeca, salpicando el suelo en un charco que se extendía. Clara se congeló, miró el desorden, el desperdicio, esperó los gritos. La puerta se abrió, los pasos de Román en el pasillo. La respiración de Clara se detuvo. No se movió, no habló. Solo se quedó allí con la sopa goteando de su muñeca quemada, esperando la ira, el castigo, el frío cálculo de si valía la pena mantenerla. Román apareció en la puerta, examinó la escena, la olla quemada en el fregadero, la sopa extendiéndose por el azulejo, Clara de pie, rígida en medio de todo. Lo siento. Su voz salió entrecortada. Lo limpiaré, lo reemplazaré. Puedo arreglarlo. Es solo sopa. Clara parpadeó. Las palabras no tenían sentido. Román pasó a su lado, cogió una toalla del cajón y se agachó para limpiar el suelo. No estaba enojado, no estaba disgustado, solo lidiando con eso. «Te quemaste la muñeca», dijo sin levantar la vista. «Está bien, ponla bajo agua fría». No era una sugerencia. Clara se movió al fregadero en piloto automático, abrió el grifo, dejó que el agua fría corriera sobre la piel enrojecida. Detrás de ella, Román limpió en silencio. La sopa desapareció. La toalla fue a la lavandería. Sacó un plato, lo llenó con arroz sobrante de la olla que no se había quemado y lo puso en la mesa. «Come», dijo. Luego se fue. Clara se quedó en el fregadero, el agua todavía corriendo, mirando a la nada. «Es solo sopa. No eres inútil. No, qué desperdicio. No un error más y te vas. Solo esta es solo sopa». Algo se rompió dentro de su pecho, pequeño, doloroso como hielo rompiéndose. Cerró el grifo, se sentó a la mesa, miró el arroz y lloró. No ruidosamente, no dramáticamente, solo lágrimas silenciosas que se secó rápidamente. Los hombros temblaban. La respiración se entrecortaba en su garganta. Para cuando los niños llegaron a casa, ella se había recompuesto, pero notaron algo diferente. Sam le sonrió desde la puerta. Nora dejó su mochila sin subir las escaleras. Incluso Wyatt la miró, brevemente, pero ahí. Caleb todavía fruncía el ceño, pero sus ojos se detuvieron un segundo más, buscando. Clara sintió que la observaban, y por primera vez no se sintió como una presa. El llanto comenzó justo después de medianoche. Clara se despertó al instante. Años de sueño ligero incrustados en sus instintos de supervivencia. Escuchó pasos en el pasillo, pesados, irregulares. La voz de Román, baja y tensa,
con algo que ella no le había oído antes: miedo. Abrió la puerta. Román estaba fuera de la habitación de Nora, con una mano apoyada en el marco de la puerta. Dentro, la niña se agitaba débilmente contra las sábanas empapadas en sudor, gimiendo. ¿Qué tan alta?, preguntó Clara. Román la miró y por primera vez desde que lo conoció pareció perdido. 104. No bajará. Clara pasó a su lado y entró en la habitación. El rostro de Nora estaba enrojecido, los ojos vidriosos y desenfocados. Su respiración era rápida y superficial. Compresas frías, dijo Clara. No hielo, demasiado impacto, y necesitamos controlar su respiración antes de que se descontrole. Roman no se movió, solo miró a su hija como si se le estuviera escapando y no supiera cómo retenerla. Baño, dijo Clara, más tajante ahora. Toallas limpias, agua fresca, no fría. Ve. Él se fue. Clara se sentó en el borde de la cama, puso una mano suavemente en la frente de Nora. El calor irradiaba a través de su palma. Los ojos de la niña se giraron hacia ella, desenfocados. Hola, dijo Clara suavemente. Estoy aquí. ¿Estás bien? Nora gimió, intentó hablar, pero no pudo formar palabras. Román regresó con los paños. Clara escurrió uno, lo dobló y lo puso en la frente de Nora, otro en su cuello. Trabajó metódicamente. Muñecas, en los codos, detrás de las rodillas, lugares donde la sangre corría cerca de la superficie. Respira conmigo, le dijo Clara a Nora. Inhala, 2, 3, 4. Exhala, 2, 3, 4. La respiración de Nora era irregular, aterrorizada. Clara mantuvo su voz firme, mantuvo el ritmo, mantuvo su mano en el pequeño hombro de la niña. Inhala 2, 3, 4, exhala 2, 3, 4. Lentamente, muy lentamente. La respiración de Nora comenzó a disminuir. La agitación se calmó. Clara cambió las compresas, comprobó el pulso de la niña, monitoreó el aleteo demasiado rápido bajo sus dedos y, sin pensar, sin planear, comenzó a cantar. Era algo de antes, de una vida que apenas recordaba. Una melodía que su primera madre había cantado en un idioma que había olvidado en su mayor parte. Las palabras se habían ido, pero la melodía permanecía, enterrada profundamente. Cantó suavemente, apenas por encima de un susurro, dejando que el ritmo reemplazara el miedo. Los ojos de Nora se cerraron. Su respiración se profundizó. Clara siguió cantando. En la puerta, Sam apareció, frotándose los ojos. Luego Wyatt, silencioso como siempre. Y finalmente, Caleb, con los brazos cruzados, el rostro cuidadosamente en blanco. Román permaneció inmóvil contra la pared, observando las manos de Clara, suaves sobre el rostro de su hija, escuchando una melodía que se remontaba a años de pérdida. «Canta como mamá», susurró Sam. Las palabras flotaron en el aire. La mandíbula de Román se tensó. Cerró los ojos brevemente, y cuando los abrió de nuevo, algo en ellos había cambiado. Un muro cuidadosamente mantenido había desarrollado una grieta. Los brazos de Caleb se descruzaron lentamente. No habló, pero la hostilidad se había disipado de sus hombros. Clara sintió sus ojos sobre ella, todos ellos, pero de manera diferente a antes. No evaluando su utilidad, no calculando su amenaza, viéndola. Una hora después, la fiebre de Nora cedió. Su respiración se reguló en un sueño profundo. Clara se quedó a su lado, una mano apoyada ligeramente en la muñeca de la niña, sintiendo el pulso firme y lento. Román se movió al otro lado de la cama. No habló, no le dio las gracias. Simplemente se sentó en la silla junto a la ventana y vigiló. Al amanecer, Clara finalmente se puso de pie para irse. «Quédate», dijo Román en voz baja. Ella lo miró. «Deberías dormir», aclaró, «en tu habitación, pero quédate». Clara entendió. No quedarte en esta habitación, quedarte en esta casa, quedarte con nosotros. Ella asintió una vez y se fue, sus piernas inestables, su pecho oprimido por algo que no sabía nombrar. Detrás de ella, la casa respiraba de otra manera. Ahora era parte de ella. Román llegó a casa a las 3 de la madrugada. Clara escuchó primero el sonido del coche. Silencioso,
deliberado. Luego pasos en el porche, más pesados de lo normal. La puerta principal se abrió y se cerró con cuidado, como si intentara no despertar a nadie. Ella ya estaba despierta. El sueño todavía le llegaba a fragmentos, viejos hábitos que se negaban a morir. Lo oyó detenerse en la entrada. Escuchó el sonido húmedo de la tela al ser retirada, luego el agua corriendo del grifo de la cocina. Clara se incorporó. Escuchó. El agua corrió durante mucho tiempo. Se puso el abrigo, todavía su instinto, todavía lista para huir, y bajó. Román estaba en el fregadero de espaldas, la camisa tirada en el suelo. La sangre se fue por el desagüe en cintas rosas. Sus nudillos estaban partidos, con moratones oscuros. Un corte le recorría el antebrazo, todavía supurando. La camisa en el suelo no era rosa. Estaba empapada en rojo. Clara se detuvo en el umbral. Román se detuvo, sintiendo su presencia. No se dio la vuelta. «Vuelve a la cama», dijo en voz baja. Debería haberlo hecho. Debería haber subido, empacado las pocas cosas que le habían dado y desaparecido antes del amanecer, porque ahora lo entendía. Entendía lo que significaba la autoridad silenciosa, lo que significaba el sobre lleno de dinero en efectivo. ¿Por qué los extraños se habían echado atrás cuando él llegó? Esta casa estaba construida sobre la violencia. Román era peligroso. Pero Clara no se movió. Cruzó al armario, sacó el botiquín de primeros auxilios que había encontrado mientras limpiaba y lo puso en el mostrador junto a él. Luego encendió la luz del techo. Román se encogió ante el brillo, giró ligeramente la cabeza, sin mirarla del todo. La sangre no era toda suya. Podía ver el patrón de salpicadura en su hombro, las manchas que no correspondían a ninguna herida visible. «Deberías irte». Su voz era plana, vacía. «Esto no... No deberías ver esto». Clara abrió el botiquín, sacó antiséptico, gasa, esparadrapo. «Siéntate», dijo ella. «Clara, siéntate». Él se sentó. Ella limpió primero el corte de su antebrazo, largo, superficial, probablemente de cristal o metal. Él no se inmutó cuando el antiséptico le tocó. No hizo ningún ruido. Ella lo envolvió metódicamente, de la manera que había aprendido al curarse a sí misma a lo largo de los años. «¿No quieres saber?», preguntó Román finalmente. «¿Qué pasó? ¿Qué hice?». Clara se movió a sus nudillos, secando la sangre, buscando cualquier cosa incrustada en la piel rasgada. «No», dijo ella. «¿Por qué no?». Ella lo miró a los ojos por primera vez. Estaban huecos, esperando ser juzgados, esperando el miedo, esperando que ella finalmente entendiera lo que él era y huyera, porque solo me importa quién eres en casa. Román la miró fijamente. Clara terminó de envolverle los nudillos, guardó el botiquín y enjuagó la sangre del fregadero. Recogió su camisa arruinada, la llevó al cuarto de lavado y la echó en la pila para enjabonarla. Cuando regresó, Román no se había movido. Se sentó a la mesa de la cocina, con las manos apoyadas en la madera, mirando a la nada. «Los niños», dijo en voz baja. «Ellos no saben. Los mantengo alejados de esto. Los mantengo a salvo de... Sé que no puedes». «Lo sé», repitió Clara. «Porque duermen toda la noche, porque Sam sonríe, porque la fiebre de Nora bajó y te desmoronaste, porque nunca me has tocado, nunca me has amenazado, nunca me has tratado como propiedad aunque pagaste por mí». Sacó la silla de enfrente y se sentó. «Sé quién eres ahí fuera», dijo. «No me importa, solo me importa quién eres aquí». Román la miró como si ella hubiera hablado un idioma que él había olvidado que existía, como si ella hubiera nombrado algo que él no había sabido que era posible. Sus manos temblaron una vez, apenas visibles antes de que él las observara. «Aún deberías irte», dijo, pero no había convicción en ello. Clara negó con la cabeza. «No voy a ir a ninguna parte». Las palabras se asentaron entre ellos, pesadas con la elección, con la claridad. Román cerró los ojos, exhaló un aliento que había estado conteniendo durante años, y Clara entendió. Ella simplemente se había vuelto indispensable de una manera que no podía deshacerse.
El hombre llegó a la casa un martes por la tarde. Clara doblaba la ropa en la sala cuando escuchó el golpe. 3 golpes secos, demasiado agresivos para ser amistosos. Por la ventana, vio un elegante coche parado en la acera, con el motor encendido. Roman abrió la puerta, no del todo, manteniendo su cuerpo bloqueando la entrada. La conversación fue breve, voces bajas. Luego un nombre, el nombre de Sam, pronunciado lo suficientemente fuerte para que Clara lo oyera. Luego Nora, Wyatt, Caleb, el suyo propio. La puerta se cerró, el coche se alejó. Roman permaneció en la entrada por un largo momento, agarrado al pomo de la puerta, los hombros rígidos. «Empaca tus cosas», dijo sin darse la vuelta. Clara dejó la camisa que estaba doblando. «¿Qué? Hay un lugar en el norte, limpio, lo hice, dinero en efectivo, todo lo que necesitas». Su voz era controlada, demasiado controlada. «Te vas esta noche. ¿Y los niños? Son mi problema. ¿Y yo? Nunca se suponía que fueras parte de esto». Finalmente se giró para mirarla. Su expresión era cuidadosamente en blanco, pero sus ojos lo delataban. Culpa, miedo, cálculo. «Te traje aquí, te hice visible. Ahora eres un objetivo». Las manos de Clara se quedaron quietas. «Me nombraron». «Sí, para amenazarte». «Sí». Ella se levantó lentamente. «Entonces, enviarme lejos no resuelve nada. Solo les dice que funcionó». «Te mantiene con vida». «¿Por cuánto tiempo?» Clara cruzó los brazos. «¿Crees que se olvidarán de mí? ¿Que puedo simplemente desaparecer y estar a salvo?» Ella negó con la cabeza. «Ya he desaparecido antes, Roman. No te protege, solo te hace más fácil de encontrar. Esto es diferente». «No, no lo es». Su voz se endureció. «Estás tratando de protegerme dejándome sola de nuevo, enviándome de nuevo allá afuera sin nadie y sin nada. ¿Crees que eso es seguridad?» La mandíbula de Roman se tensó. «Creo que es mejor que lo que pasa si te quedas». «¿Por qué?» «Te usarán para llegar a mí. Te harán daño para dar un mensaje. ¿Y yo?» Se detuvo, respiró, comenzó de nuevo. «No puedo protegerte a ti y a ellos, no si llega el momento». «Entonces no me protejas», dijo Clara. «Protege a los niños. Ese es tu trabajo, eso es lo que haces». Ella se acercó. «Pero no me envíes lejos y finjas que es por mi propio bien. Si quieres que me vaya, dímelo. Di que no me quieres aquí». «Eso no es». «¿Entonces por qué?» Su voz se quebró ligeramente. «¿Por qué te importa lo que me pase?» Román la miró fijamente. Por un momento, el control cuidadoso se desvaneció y ella vio algo crudo debajo, algo que parecía desesperación. «Porque no deberías tener que pagar por mis errores», dijo en voz baja. Clara sintió que las palabras se asentaban en su pecho. Pensó en la nieve, la transacción, el momento en que él había mirado a sus padres adoptivos y pagado una deuda que no era suya. «¿Quieres saber por qué no me iré?», preguntó ella. Román no dijo nada. «Porque fuiste la primera persona que me miró como si fuera humana». El silencio se extendió entre ellos, rápido, frágil. «No como propiedad», Clara continuó. «No como una carga, no como un problema que resolver. Me miraste como si importara, como si valiera algo más allá de lo que podía hacer o de cuántos problemas causara». Su voz se estabilizó. «Así que no, no me voy. No porque te sientas culpable, no porque sea peligroso. Este es el primer lugar donde he sentido que me pertenezco a mí misma». La garganta de Román se contrajo. Sus manos se abrieron y cerraron a sus costados. «Si te quedas, me quedo. Clara, me quedo». Las palabras flotaron en el aire, finales, irrevocables. Román la miró por un largo momento. Luego asintió una vez, seco, aceptando. «Entonces hacemos esto juntos», dijo. Clara asintió, y la lealtad que se había estado construyendo entre ellos, cuidadosa, probada, difícil de ganar, finalmente se selló en algo inquebrantable. Román se fue al anochecer. No lo anunció. No reunió a los niños para dar explicaciones o falsas garantías. Simplemente se movió por la casa con un propósito silencioso. Comprobando cerraduras,
dejando dinero en efectivo en el cajón de la cocina, escribiendo un número de teléfono en un trozo de papel y metiéndolo debajo de la cafetera. Clara observó desde el pasillo cómo se ponía el abrigo. «Manténlos dentro», dijo sin mirarla. «Toda la noche, pase lo que pase». «Oh, está bien». Se detuvo en la puerta, con la mano en el pomo. Sus hombros subieron y bajaron con una sola respiración. «Si no he vuelto por la mañana, tú serás». Román giró ligeramente la cabeza, no lo suficiente para mirarla a los ojos, solo lo suficiente para reconocer las palabras. Luego se fue. La puerta se cerró, el motor arrancó. Las luces traseras desaparecieron por la calle y la casa contuvo la respiración. Clara alimentó a los niños temprano. Pasta, sencilla, saciante, que requería poca atención. Comieron en silencio, sintiendo algo en el aire, sin hacer preguntas. Los ojos de Caleb seguían dirigiéndose a la ventana. Nora se sentó cerca del codo de Clara. Sam empujaba la comida en su plato, inusualmente sumiso. Wyatt no comió nada. «Juegos de mesa», anunció Clara cuando los platos estuvieron limpios. «Ahora, a la sala». Obedecieron sin discusión. Ella preparó el Monopoly en la mesa de centro, un juego que podía durar horas, que requería la suficiente concentración para mantener sus mentes ocupadas. Jugaron en un silencio casi absoluto. Los únicos sonidos eran el traqueteo de los dados y el susurro del dinero de papel. Afuera, la oscuridad se asentó densa y completa. Clara miró el reloj. 8:30. A las 10:00, Sam se había quedado dormido sobre el hombro de Nora. Clara lo llevó arriba, lo arropó y regresó para encontrar a Wyatt mirando fijamente la televisión. Imágenes parpadeando en la oscuridad. Caleb estaba sentado en la ventana, con la frente pegada al cristal. «Volverá», dijo Clara en voz baja. Caleb no respondió. Ella los dejó en su vigilia y salió. El patio trasero era un cementerio de abandono. Plantas muertas en macetas rotas. Malezas excesivas ahogando lo que una vez pudo haber sido un parterre. Una pérgola oxidada se derrumbó contra la cerca. Clara encontró guantes de trabajo en el cobertizo y comenzó a limpiar. Arrancó las malezas de raíz, sintiendo cómo cedían bajo sus manos. Arrastró macetas rotas a la esquina. Enderezó la pérgola, comprobó su estabilidad. El trabajo era metódico, físicamente arraigado. El jardín había estado muerto durante años, abandonado a la putrefacción después de que alguien había dejado de cuidarlo, pero la tierra de debajo seguía siendo buena, todavía capaz de hacer crecer cosas. Clara trabajó en la oscuridad, guiada por el débil resplandor de la luz del porche. Sus manos se enfriaron, luego se adormecieron. No se detuvo. Despejó un espacio, solo uno pequeño, suficiente para empezar de nuevo. Cuando finalmente entró, sus dedos estaban rígidos y sucios. Caleb seguía en la ventana. Wyatt se había quedado dormido en el sofá. Clara se lavó las manos, preparó té que no bebió y se sentó a la mesa de la cocina. El reloj tic-tac. 11. Medianoche. La 1. Afuera, la calle permanecía vacía, silenciosa. Clara pensó en las manos de Román aferradas a un volante, en la sangre que había limpiado de sus nudillos, en la forma cuidadosa en que se había despedido sin despedirse. Pensó en los niños durmiendo arriba, confiando en que llegaría la mañana y él estaría allí. Las 2, las 3, la noche se extendió interminablemente, cada minuto expandiéndose en algo vasto y hueco. Clara no rezó, no paseó, no se permitió imaginar las alternativas. Simplemente esperó. A las 4:15, la cabeza de Caleb cayó sobre la ventana. Su respiración se reguló en un sueño profundo. Clara lo cubrió con una manta, dejó la luz del porche encendida y regresó a la cocina. El trozo de papel con el número de teléfono estaba debajo de la cafetera. Ella no lo tocó. Las 5, las 6. El amanecer comenzó a asomarse por el horizonte, pálido, vacilante, sin ofrecer promesas. Clara se quedó en la ventana de la cocina, mirando la calle, y esperó. El coche regresó a las 7:18. Clara escuchó el motor primero, familiar, esforzándose. Tosió una vez antes de apagarse frente a la casa.
La puerta del conductor se abrió. Se cerró. Pasos en el sendero, lentos, irregulares. Ella estaba en la puerta principal antes de que él llegara. Román estaba en el porche, apoyado pesadamente en la barandilla. Su rostro estaba pálido bajo los moratones, el labio partido, ya hinchado. La sangre se había secado en una línea oscura desde su sien hasta su mandíbula. Su brazo derecho colgaba en un ángulo incómodo. Sus ojos se encontraron. «Estoy bien», dijo. Luego sus rodillas cedieron. Clara lo atrapó antes de que cayera, o lo intentó. Su peso los arrastró a ambos y terminaron medio desplomados contra el marco de la puerta, su hombro encajado contra sus costillas, la respiración agitada en su oído. «Adentro», logró decir ella. «Vamos». Ella lo llevó al sofá. Él se movía como si cada músculo hubiera sido puesto a prueba y encontrado deficiente. Cada paso una negociación entre la voluntad y la capacidad. «Los niños», jadeó, «durmiendo, todos ellos». Asintió una vez, cerró los ojos. Clara se arrodilló junto al sofá, evaluando. La herida en la cabeza parecía peor de lo que era. Los cortes en el cuero cabelludo siempre sangraban mucho. El labio sanaría. El brazo era lo que más le preocupaba. No podía levantarlo sin que su respiración se entrecortara. «¿Costillas?», preguntó. «Con moretones, no rotas». «¿Estás seguro?» «Estoy seguro». Ella no discutió. Fue a buscar el botiquín de primeros auxilios, un lavabo de agua tibia, toallas limpias. Cuando regresó, Roman no se había movido. Simplemente se sentó allí, con la cabeza echada hacia atrás, mirando al techo. Clara puso todo sobre la mesa de café y comenzó a trabajar. Primero limpió la herida de la cabeza, sus movimientos suaves pero eficientes. Román no se inmutó. Simplemente dejó que ella lo atendiera de la misma manera que él la había dejado quedarse. Sin protesta, sin pretensiones. El silencio entre ellos era diferente ahora. No vacío, sino lleno de cosas que no necesitaban ser dichas. Clara se acercó a su labio, secando con cuidado. La herida no era profunda, pero dejaría cicatriz. «Deberías ver al otro tipo», dijo Román en voz baja. Clara no sonrió. «¿Está vivo?» «Sí. Seguirá así por ahora». Ella asintió. Se movió para revisarle el brazo, palpando suavemente el hombro. La mandíbula de Román se tensó, pero él no se apartó. «¿Dislocado?», preguntó ella. «¿Te lo reubicaste tú mismo?» «No tuve mucha opción». Clara negó con la cabeza. Le vendó las costillas de todos modos, aunque él dijo que no estaban rotas. Mejor ser precavida. Cuando terminó, se sentó sobre sus talones. Román abrió los ojos y la miró. Realmente la miró. Vio la suciedad todavía bajo sus uñas del jardín, el agotamiento en su rostro, la forma en que ella se había quedado despierta toda la noche esperando. «No tenías que hacerlo». «Sí», interrumpió Clara. «Sí tenía». La garganta de Román se contrajo. «Clara, regresaste». Su voz era firme. «Eso es lo que importa». Él extendió su mano buena, telegrafiando lentamente el movimiento, y le tocó la muñeca, solo sus dedos apoyados en su punto de pulso. Tibio, vivo. «Gracias», dijo él. Clara cubrió su mano con la suya. Permanecieron así, ella arrodillada junto al sofá, él golpeado y exhausto, ambos respirando en la tranquila luz de la mañana que se filtraba por las ventanas. Arriba, las tablas del suelo chirriaron. La voz de Sam amortiguada. Nora respondiendo. La casa estaba despertando. Román comenzó a levantarse. «Yo debería descansar», dijo Clara con firmeza. «Yo me encargaré del desayuno. Querrán verme. Te verán vivo. Eso es suficiente». Román se recostó, demasiado cansado para discutir. Sus ojos la siguieron mientras se levantaba, recogía los suministros de primeros auxilios, llevaba todo a la cocina. Lo escuchó moverse en el sofá, escuchó el alivio en su exhalación, y Clara entendió. Así se veía una familia. No perfecta, no segura, pero presente, eligiéndose mutuamente. Una y otra vez puso la cafetera, sacó huevos y pan. Detrás de ella, la respiración de Román se reguló en algo parecido al sueño.
Los pasos de los niños retumbaron por las escaleras, y la casa, golpeada, puesta a prueba, en pie, respiró más fácilmente. La primavera llegó lentamente a la casa al final de la calle. La nieve se derritió por parches, revelando los huesos del jardín. Clara lo había estado cuidando durante las últimas semanas de invierno. Trabajaba temprano en las mañanas antes de que los niños se despertaran, removiendo la tierra que había sido abandonada a la muerte, coaxándola para que volviera a ser algo que pudiera sostener la vida. Román observaba desde la ventana de la cocina a veces, taza de café en mano, sin decir nada. Los niños ayudaban cuando querían. Sam le traía piedras que le parecían bonitas. Nora plantaba semillas de flores silvestres en filas cuidadosas. Incluso Wyatt se arrodilló a su lado una vez, silencioso como siempre, y arrancó malas hierbas con precisión metódica. Caleb seguía observando desde la distancia, pero observaba. Dentro, la casa había cambiado a algo que se parecía a una rutina. Desayuno a las 7 sueldo, escuela a las 8 los, tarea en la mesa de la cocina mientras Clara cocinaba la cena. Román llegaba a casa antes de las 6 la mayoría de las noches, a veces más tarde, a veces con nuevos moretones, pero siempre a casa. La violencia no había desaparecido. Clara lo sabía. Escuchaba las llamadas telefónicas nocturnas, veía la tensión que se asentaba en los hombros de Román cuando se mencionaban ciertos nombres. El mundo en el que se movía no había cambiado, pero él lo contenía. Lo mantenía fuera de esas paredes. Y cuando llegaba a casa, lo dejaba en la puerta. Eso era suficiente. Nora tenía pesadillas con menos frecuencia ahora. Cuando las tenía, Clara estaba allí. Compresa fría, respiración constante, la misma canción de cuna sin palabras. Sam sonreía fácilmente de nuevo, con el diente roto y esperanzado. Wyatt todavía no hablaba mucho, pero se sentaba más cerca durante las comidas. Dejaba que su hombro rozara el de Clara a veces cuando se cruzaban en el pasillo. La hostilidad de Caleb se había erosionado en algo más tranquilo. Quizás una aceptación cansada, o el comienzo de la confianza. Había dejado de preguntar cuándo se iba. Estaban sanando, no reparados, no reescritos en alguna fantasía de niños ilesos, sino sanando de la manera en que lo hacen las cosas rotas imperfectamente, con cicatrices que llevan lo que habían sobrevivido, pero sin que esto los definiera. Una mañana de principios de abril, Clara se arrodilló en el jardín y encontró los primeros brotes verdes abriéndose paso a través del suelo. Se sentó sobre sus talones, con la tierra bajo las uñas, y sintió que algo se aflojaba en su pecho. Está creciendo. Se giró. Román estaba en el borde del jardín, con las manos en los bolsillos. Sí, dijo Clara. Así es. Él se agachó a su lado, estudió los pequeños brotes. Pensé que esto estaba muerto. Ella dejó de intentarlo después. Se detuvo. Volvió a empezar. Han pasado años. Clara sabía que se refería a la madre de los niños. Sabía que el jardín había sido suyo una vez. Sabía que ella lo había dejado. Los había dejado. Y Román lo había dejado morir en lugar de cuidar algo que le recordaba la pérdida. La tierra todavía es buena, dijo Clara en voz baja. Solo necesitaba que alguien se preocupara. Román la miró. Estás hablando de algo más que el jardín. Quizás. Él se quedó en silencio por un momento. ¿Sabes lo que decían de ti, tu antigua familia? Las manos de Clara se quedaron quietas. Los escuché esa noche, antes de pagar. Su voz era cuidadosa. Decían que eras estéril, que nunca lograrías nada, que no podías hacer crecer nada que valiera la pena. Clara sintió las viejas palabras como piedras en su pecho. Las había oído tantas veces que se habían vuelto verdad. Estaban equivocados, dijo Román. Clara miró el jardín. A los brotes verdes abriéndose paso a través de la tierra muerta, a la casa detrás de ellos, las ventanas cálidas con luz, a los niños dentro, sanando, creciendo, eligiendo quedarse. Sí, dijo suavemente, lo estaban. La mano de Román encontró la suya en la tierra, la apretó una vez. Permanecieron arrodillados mientras el sol subía más alto, calentando el aire, sacando más vida de la tierra. Esa noche,
Clara se sentó a la mesa de la cocina mientras los niños hacían la tarea. Sam discutía con Nora sobre fracciones. Wyatt trabajaba en silencio. Caleb le pidió a Clara que revisara su ensayo. Brusco, reacio, pero preguntando. Roman llegó a casa a las 6:15, cansado pero íntegro. Besó la cabeza de Nora al pasar, revolvió el pelo de Sam, apretó el hombro de Wyatt. Sus ojos encontraron los de Clara al otro lado de la habitación. Ella sonrió, y en ese momento, Clara entendió. Esto era por lo que había sido vendida por 25,000 pesos. No propiedad, no rescate, hogar, no el edificio, no la dirección, sino esto, la presencia de personas que eligieron quedarse, que cuidaron las heridas de los demás, que crecieron juntos en una tierra que todos los demás habían llamado estéril. El amor como la decisión silenciosa de permanecer. La seguridad como la promesa de seguir regresando. Afuera, el jardín crecía en la oscuridad. Adentro, la luz permanecía encendida y clara, sin nombre, sin reclamo, a la que le dijeron que nunca lograría nada, había formado una familia de todos modos.